lunes tenemos el privilegio y el honor de tener con nosotros a la doctora en psicología, la señora Cristina Balinotti, experta en familia. Doctora, ¿cómo se encuentra este lunes? Muy bien, con mucha energía para empezar la semana con todo. Y con ese tema tan importante que ella nos tiene el día de hoy. Síndrome de Hikikomori. Es un síndrome que está llegando a Occidente, pero que comenzó en Japón. Y fue descubierto en 1998 por el doctor psiquiatra Tamaki Saito, justamente en Japón. Y lo desarrolla en un libro muy interesante que está traducido, se puede leer en español y en inglés, que se llama Aislamiento Social, una interminable adolescencia. Ahora vamos a ir desarrollándolo. El hikikomori son los jóvenes que se apartan de la sociedad, que no quieren socializar ni siquiera con sus padres, se encierran en el dormitorio, solamente reciben la comida de los padres se lo permiten, y entonces la única referencia exclusiva que tienen y que los hace sentir bien es la TV, los móviles, las redes sociales, los videojuegos, los ordenadores. Es un síndrome que ocurre más en varones que en mujeres y también es un fenómeno social y psicopatológico. Generalmente para que se pueda diagnosticar tiene que haber más de 6 meses de estos jóvenes recluidos en sus dormitorios. Podría llamarse el síndrome de la puerta cerrada también. Ocurre en Japón, como decían, personalidades de jóvenes ya que son introvertidas. Dentro de una cultura que vemos que Japón es una cultura muy tecnologizada, tiene más tecnología que Estados Unidos, un país altamente desarrollado, después de la Segunda Guerra Mundial se desarrolló inmensamente y comenzó a verse, increíble es esto, pero comenzó a verse este síndrome en 1950 en Japón. ¿Por qué? Porque, claro, hay una exigencia de productividad muy grande de parte de los padres. Además de exigencia académica. Las escuelas de Japón son las más rígidas del mundo, por eso es importante poner en la mesa el tema de las currículas, que acá en Estados Unidos también son bastante rígidas y duras y tienen muy poco tiempo de aburrimiento, de ocio los niños. Entonces, allá sucede, porque tiene que ver con un fenómeno de los ninis. Recuerden que el libro de Tamaki Saito nos dice el aislamiento social, una interminable adolescencia. Los ninis ni trabajan ni estudian, son adolescentes eternos, a tal punto que en Japón y en todas partes que se está viendo este fenómeno, pero Japón es donde nació inicialmente, los hikikomori tienen de 15 a 39 años. Es increíble, pero esto sucede. ¿Por qué sucede? Bueno, sucede porque cuando hay una exigencia social, en Japón hay una exigencia social muy grande de parte de los padres, de ser alguien exitoso, de rendir muy bien económicamente, de tener los mejores puestos laborales. Por otro lado, en una sociedad, paradójicamente, que mantiene las tradiciones, que es muy vertical, que la madre se queda en la casa a cuidar a los hijos, el padre es el que sale a procurar el alimento, el trabajo, y entonces los niños son sobreprotegidos. ¿Por qué? Porque en Japón existe la dependencia indulgente, permisiva. Vale decir, no quieren decir que no los padres a los hijos porque tienen miedo a quebrar la relación. ¿Por qué? Porque allá es una sociedad colectivista, los proyectos son colectivos. Y entonces, así como ellos cuidan a sus hijos, en la sociedad nipona se ve que los hijos deberán cuidar a los padres. Entonces, los niños sienten que toda esa exigencia que tienen los jóvenes no la van a poder llegar a lograr. Y entonces surge el sentimiento de incompetencia y el deseo de esconderse del mundo.
Ahora, viene Estados Unidos, también está en Italia, España, en muchos otros países. Está en Occidente, por eso el subtítulo que le puse, cómo llega a Occidente desde Japón. Porque acá en Estados Unidos también hay una gran exigencia. Los niños tienen que salir temprano de las casas, 17, 18 años a las universidades y realmente rendir económicamente. Ser ricos. Los millonarios más jóvenes del mundo están acá en Estados Unidos, millonarios por propia cuenta, no como los Emiratos Árabes que pueden ser herederos, sino por propia cuenta. Entonces, las altas expectativas sociales, en Japón son las altas expectativas de los padres, acá son las altas expectativas sociales, la competencia, el éxito, la productividad, en muchos casos, y en estas, digamos, personalidades más introvertidas, llevan a esconderse por este sentimiento de inadecuación, de incompetencia. Yo no voy a poder lograr todo esto que me está pidiendo la sociedad. Y por otro lado, acá los padres sobreprotegen a los niños también. ¿Por qué? Porque salimos a trabajar y el sentimiento de culpa nos lleva a dejarles dinero, a comprarles tecnología. Entonces, así nosotros lavamos nuestra culpa y los niños se perjudican, esto lo tenemos que decir. Por otro lado, también no tienen ni siquiera la madre de Japón. Es decir, acá estamos, todas las mujeres salimos a trabajar. Y entonces esto crea un caldo de cultivo en una sociedad, en Oriente tanto como en Occidente, porque los extremos hay que ver que se tocan y tienen muchas cosas en común, como podemos observar, generan este sentimiento de incompetencia. Existen dos tipos de hikikomori o síndrome de la puerta cerrada, ¿verdad? El primario, que es este del que hablamos, primario porque es una reacción a la cultura en la que el joven se encuentra. No voy a poder, no estoy capacitado, eso es lo que sienten, y entonces me escondo. En Japón, para evitar la vergüenza y el juzgamiento de los demás, y aquí, de alguna manera, para evitar el ser juzgado en la sociedad como un perdedor. Y también existe el hikikomori secundario. ¿Secundario a qué? A trastornos psicóticos, es decir, los trastornos en que la persona pierde contacto con la realidad. Un 34,7% de las personas con trastornos psicóticos o jóvenes tienen hikikomori y un 22% de las personas que sufren trastornos de ansiedad padecen este síndrome. Por eso hay que hacer el diagnóstico diferencial, ¿verdad? Ocurre que mi hijo está así porque es una personalidad introvertida, producto de la cultura, producto también de mi injerencia como padre que salgo en Occidente a trabajar, bueno, particularmente en Estados Unidos, o en realidad tiene un trastorno psicótico, un trastorno de ansiedad. Ahora bien, el hecho de encerrarse, por más que la persona, el joven, no tenga ningún trastorno o enfermedad mental, el hecho de encerrarse, hay algunos que pasan 2 años a 7 años. En algunos casos los padres los han tenido que sacar por la fuerza de la habitación, rompiendo la puerta porque la cierran con llave y metiéndolos en un auto para llevarlos al médico. Este encierro lo que produce consecuentemente es enfermedad mental, produce depresión, produce toda clase de trastornos, con el tiempo tienen fobia social, fobia a los espacios abiertos, que se llama agorafobia. Vale decir que puede ser en el hikikomori secundario, bueno, es secundario una enfermedad mental. En el hikikomori primario, esta reacción a la cultura puede llevar a la enfermedad mental. Hay un dicho importante que dice: un clavo saliente se romperá pronto. Vale decir que nosotros desde nuestro lugar tenemos que velar por la salud mental de nuestros niños, de ese niño que se aparta de la cultura, de ese clavo saliente, porque seguramente va a contraer una enfermedad mental. ¿Existe tratamiento? Sí, existe tratamiento. Terapia individual, psicoterapia de la familia y otras tantas psicoterapias que pueden agregarse. En muchos casos, cuando es muy grave hay que hospitalizarlo, porque la persona ha perdido todo contacto con la realidad y el único contacto que tiene e interacción es
con la tecnología. Entonces, atención, papás. Este tema nos lleva a pensar nuestra realidad como papás y a pensar mejor a nuestros hijos. ¿Tienes un hijo que está encerrado en su habitación? Vamos a averiguar qué es lo que está pasando. ¿Está transitando un hikikomori o tiene algún trastorno de enfermedad? Pero no te quedes tranquilo con un hikikomori, es decir, es sencillamente un niño retraído porque puede contraer enfermedad mental. Entonces, un clavo saliente se romperá pronto. No permitas que tu hijo se rompa mentalmente y, por supuesto, que no destruya su futuro. De la pandemia, vamos a decir, ha ayudado a que esto sea peor, porque los niños tenían que hacerlo todo a través de estas plataformas, del teléfono, de la computadora, horas pasando ahí haciendo clases. Esto ha conllevado a que ellos ya no socialicen afuera con las demás personas. No, pero existe una diferencia, Marilyn. En el síndrome de Hikikomori, la referencia exclusiva, ya sabemos, es la tecnología, pero no salen ni siquiera al comedor de la familia a cenar con los padres. Están completamente encerrados, con llave. Solamente abren para que el papá y la mamá le pase el plato de comida y luego cierran la puerta. No estudian y no trabajan virtualmente. Sencillamente se pasan todo el día en esa especie de evasión, en esa burbuja que crean para no enfrentar la realidad. Tengo que estar a la altura de las circunstancias, tengo que estudiar, tengo que salir adelante, aunque me cueste mucho. Y entonces están encerrados en esa burbuja y lógicamente lo único que les da placer, porque la vida afuera, inclusive la vida con los padres, cruzando la puerta de su dormitorio, no les da ningún placer. Lo que les da placer, lo único, lamentablemente, son esta tecnología y las redes sociales. Dice la señora Carmen Magdaleno, usted habla de la cultura japonesa, doctora. ¿Cuál es la incidencia en los países latinoamericanos? El país latinoamericano todavía no ha presenciado, digamos, este tipo de situación, de síndrome. ¿Por qué? Porque nosotros, los países latinoamericanos, quizás no tan avanzados, ¿verdad?, como Estados Unidos, como algunos países de Europa o de Asia, particularmente Japón, el segundo país más tecnologizado del mundo, nosotros cuidamos un poco más a nuestros niños. Pero lógicamente tenemos que tener en cuenta que este hikikomori sale a la luz ahora, se conoce desde hace mucho, pero sale a la luz ahora por la pandemia. De modo que todavía no tenemos prevalencias estadísticas generales. Sí tenemos estadísticas en Japón, 1,4 millones de personas padecen de este síntoma ligado a la cultura, y también en Estados Unidos hay alrededor de 500.000 personas con este síndrome, pero todavía no tenemos la prevalencia. Se está estudiando a propósito de la emergencia de las redes sociales y de la pandemia. Hay una mamá que nos dice, tengo un niño de 15 años y todo el día está conectado en la computadora, no hay forma de hacerlo venir ni siquiera a desayunar ni a almorzar. Claro, es hora de consultar con un médico psicólogo, primero con el médico de cabecera y decirle, doctor, no lo puedo sacar de allí. Es decir, generalmente son padres o mamás que, bueno, no queremos problemas con nuestro hijo, no queremos pelear, no queremos que se ofenda, no queremos que se vaya de casa, y entonces le permitimos cualquier cosa, pero vemos que es peor el remedio que la enfermedad. A los niños hay que ponerles un límite. No se puede, esto ya está, no se puede, vas a tener un tiempo determinado para poder trabajar con la computadora para el colegio y también como diversión y como ocio, porque bueno, es la diversión actual. Pero siempre es recomendable el pediatra, ¿por qué? Porque es el que conoce al niño, la personalidad que tiene, si está transcurriendo algún trastorno psicológico, y después él lo deriva a un psicólogo. Pero hágase a la idea que necesita poner límites a sus hijos, bien claros, porque esos límites, esos no que usted le pone, son los que van a hacer
que el niño se comporte bien en la sociedad. Si usted no le pone límites y le dice a todo que sí, la sociedad le va a poner límites y le va a decir que no con agresividad. Muchas preguntas. Invitamos a que todos vayan al canal también de la doctora Cristina Balinotti, donde podrán encontrar y mucha más información. Este programa también se transmite ahí, lo pueden volver a ver. Doctora, ¿qué día se transmite el programa? Mañana martes a las 9 de la noche en unifamilia.com, mi canal de YouTube. ¿Cómo hacer si pasamos todo esto con niños de solamente 10 años? ¿Pasar la pandemia o este síndrome? El síndrome con niños de 10 años. Generalmente esto ocurre con adolescentes entre 15 y 20 años y se puede extender, por supuesto, hasta los 39, 40 años. Pero empieza en adolescencia media. Pero claro, lógico, un niño de 10 años, si se le permite y no se le ponen reglas con respecto al uso de los ordenadores, del celular, si lo tiene, bueno, puede llegar a transformarse en un síndrome de hikikomori, ¿verdad? Por eso siempre cuando hablamos de la pandemia y del tema de la escolarización online y todo eso, pusimos el acento en aconsejar que los padres hagan actividades dentro de la casa con los niños o en el jardín o en el barrio. Eso es muy importante, porque si no, ¿qué pasa? El niño necesita comunicarse y tiene su circuito del placer en el cerebro muy desarrollado. Entonces necesita buscar ese placer y lo va a buscar con un celular, que está siempre a la mano, o con una computadora. Vamos a poner límites de horarios. Fuera de ese horario, claro, no le podemos decir, ahora vas a mirar televisión o no hagas. ¿Qué le ofrecemos? Tenemos que ofrecerle algo, le tenemos que ofrecer andar en bicicleta con ellos, salir a caminar, jugar a las cartas, jugar al ajedrez, cualquier cosa que ustedes tengan a la mano en la casa. Nos hacen otra pregunta. ¿Cuáles serían los síntomas más persistentes como padres que deberíamos captar en nuestros hijos para saber que están entrando en este síndrome? Bueno, en principio están aletargados en el pensamiento, desconectados. Si antes hablaban con nosotros, ya no hablan tanto, están como muy pensantes. Acto seguido pueden llegar a encerrarse en la habitación por muchas horas y en un momento dado le van a decir, bueno, llévame la comida a la habitación, cosa que nunca hay que hacerlo. Se come en el comedor y en la mesa familiar. Por más que lo que vamos a compartir es un sándwich, un jugo, una galleta, lo que fuere, pero tenemos que estar alrededor de la mesa. Y entonces es ahí donde tenemos que intervenir. Cuando ya no quiere ir a la escuela, por ejemplo, porque estas conductas que narré antes, de pedir la comida, de quedarse más tiempo en la habitación o de aletargamiento, lo pueden observar en sábado y domingo. Pero ya durante la semana tampoco quieren ir a la escuela, tienen como fobia escolar, tienen ese miedo. Y entonces comienzan a hacerse los enfermos, por eso hay que visitar al médico, es muy importante, el médico infanto-juvenil, el pediatra infanto-juvenil, para descartar realmente una enfermedad. Es decir, se van cerrando lentamente, como una caja que se cierra de a poquito, y hasta que finalmente quedan encastrados, quedan encapsulados en esa habitación. Es muy importante ir al médico porque esto puede ser un hikikomori secundario, es decir, secundario a una enfermedad mental. Ojo que no estemos viendo una bipolaridad, una esquizofrenia, habíamos hablado de los trastornos de ansiedad, de las fobias reales, sociales que hay, la agorafobia, por ejemplo. Esto hay que descartarlo y saber que sea un hikikomori como reacción a la cultura en la que el niño se encuentra, al ambiente cultural al cual él no le puede hacer frente y entonces se oculta en su dormitorio. Muchas gracias, doctora, por toda la información que nos trae cada lunes. Muchísimas gracias a ustedes por estar presentes y con sus preguntas y con su interés. Esto quiere decir que hay mucha necesidad de saber de parte de los padres, en profundizar acerca de las condiciones de los hijos que a veces no conocemos, como este caso, ¿verdad? Que no lo conocemos.
que si bien no hay una gran cantidad acá en Estados Unidos, pero está llegando. Entonces, nos tiene preparados a nosotros justamente para que en el caso que ocurra en uno de nuestros hijos, sepamos rápidamente qué hacer y sepamos que hay ayuda. Tanto para si es un hikikomori por enfermedad mental o si es por reacción a la cultura en la que se encuentra, porque ahí podemos cambiar nosotros, ¿verdad? A lo mejor acá en Estados Unidos un niño comienza a hacer un hikikomori primario, es decir, se aísla en la habitación sin tener un trastorno mental o una enfermedad mental, porque está desconforme no solo con la exigencia de la cultura, puede estar desconforme con los padres, de la manera en que a lo mejor quiere estar más con los padres, no sabe decírselo y se aísla. ¿eh? Porque no todos los adolescentes pueden expresar los sentimientos. Sabemos que es un momento de encapsulamiento, entonces por ahí lo van a comentar con los amigos, pero no lo comentan con los padres. Entonces quieren estar más con los padres y es su manera de llamarles la atención. Entonces nosotros no podemos pasarlo por alto. Vamos a prestar atención a todas las cosas que sean extrañas, ajenas a la conducta habitual del niño. Sobre todo si es un adolescente de 14, 15 años, que no quiera ver a sus amigos personalmente, que no quiera ir a la escuela, nos tiene que llamar poderosamente la atención y no decir como normalmente muchos padres dicen, déjalo, ya se le va a pasar, es cosa de la edad. Puede ser una cosa de la edad, pero tiene que ser algo muy transitorio, una cosa de la edad de un día, 2 días, pero a lo sumo un mes en el que podemos resolver el problema. Pero acá estamos hablando de que pueden aislarse completamente, aislarse, encerrarse en el dormitorio. Yo creo que la pandemia ha hecho esta revolución que se acelere de alguna manera, pero estos niños están bastante adelantados hoy en día. Sí, lo que pasa es que a veces se recuerda que la pubertad puede empezar a los 8 o 9 años. El 9 a 14 años es cuando empieza la pubertad. Si tú tienes un niño, una niña de 11 años que ya es puber, es decir, que ya tiene capacidad de reproducción, la niña tiene menstruación, el niño ya comienza con el desarrollo de caracteres secundarios, por supuesto que va a haber mucho más interés, los vamos a ver más adultos, los vamos a ver más grandes. Entonces son niños, sí, pero están en ese proceso de cambio y entonces ese es el proceso que lo tenemos que acompañar. Si tenemos un adolescente que vemos que está demasiado adulto, más allá que la cultura hoy en día adultiza a los niños y infantiliza a los adultos. Es decir, estamos en una cultura difícil de manejar, porque los adultos queremos ser todos muy jóvenes, queremos tener siempre 20 años, y los niños quieren ser adultos. Entonces, estamos alterando el ritmo natural de la evolución, porque el niño tiene que ser niño. Y lo debemos acompañar cuando existen también los cambios púberes, ¿verdad? Me acuerdo que cuando llevábamos a los niños al mall, siempre una mamá o dos mamás se ponían de acuerdo y estaban, vamos a decir, con una supervisión de algún adulto mayor. Hoy en día los vemos solos y entonces muchos de ellos dicen, no, porque los padres también están en su mundo. Sí, sí, exactamente. También los adolescentes se refieren a los padres que están en su burbuja. Lo he escuchado habitualmente. Esto es algo que, bueno, tenemos que darle un programa completo. Claro que ¿Por sí. qué? Porque estamos cortando la vía de comunicación de el cordón umbilical de la salud de los hijos. Y muchos dirán, no, pero el cordón umbilical hay que cortar. Sí, el cordón umbilical en el parto y el cordón umbilical psicológico. Claro que cada papá, mamá se tiene que hacer su vida, desarrollarse, pero nunca adentro de una burbuja, porque entonces estamos favoreciendo que el niño se meta dentro de otra burbuja. Así es. Y entonces tenemos miedo de poner no, somos muy permisivos. Y fíjate que, por ejemplo, en Japón, la sociedad es verticalista, ¿no? La mamá se queda en la casa, como te decía, hay mucha jerarquía, es un extremo. Pero acá estamos en el otro extremo. Acá somos horizontales, no somos verticales, hay mucha
liberación de la expresión de los niños, pero hay algo que está fallando, porque se está dando un mismo síndrome en todo el mundo. Y las mamás me dirán, bueno, pero eso es por la emergencia de las redes sociales, porque tienen los ordenadores y todo eso. Atención, no hay ninguna prueba que sea por eso, pero tenemos que estudiarlo, porque yo me inclino a pensar que lo que sucede es que estamos dejando demasiado en libertad a nuestros hijos, prematuramente. Acá en Estados Unidos, en Occidente, en países desarrolladísimos, no estamos hablando de la Latinoamérica que no está desarrollada. Vamos a desarrollar un tema de eso y vamos a reeducar a los padres. Quizás podemos prevenir a esos padres que tienen niños pequeños todavía. Hay que hablar con la pareja, los jóvenes se van a casar, y en la mesa de discusión, además del vestido de boda y el anillo y todas las cosas, dónde voy a vivir, tengo que hablar en primera instancia. ¿Voy a tener hijos? Sí, voy a tener hijos. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a criar? ¿Cómo estamos preparados para criar ese hijo? Cuando el niño viene del sanatorio a la casa, del hospital a la casa, ¿cómo empiezo yo esa educación? Me tengo que reeducar yo, en efecto, en efecto. ¿Por qué? Porque así como le decimos que no a todos los no cuando gatean para que no se lastimen, tenemos que continuar con esos no y poner, por ejemplo, cuando llega un niño al hogar, la computadora no puede estar en el dormitorio de los padres ni nunca en el dormitorio de los niños cuando crecen. La computadora tiene que estar en un ángulo del living, donde los niños puedan trabajar o puedan consultar el tiempo que los padres le dicen, que lógicamente vivimos en esta época, le tenemos que dar tiempo para que se conecten, ¿verdad? Pero no en sus mundos virtuales solos en el dormitorio. Nosotros tampoco tenemos que hacer eso. Comer, ¿cómo vamos a hacer para las cenas y las comidas? Bueno, los dos trabajamos, pero bueno, un horario tiene que haber en el que nos sentamos alrededor de la mesa a compartir algo de comida, aunque sea un sándwichito con nuestro bebé, que vea que hay esa dinámica, que de chiquito vea que la computadora está ahí, que vea que los papás están más con él que mirando televisión cuando llegan cansados del trabajo. Por supuesto. Porque a veces no lo hacemos porque somos malos padres, sencillamente al llegar cansados sacan los zapatos, se dan un baño quizá o no, y se ponen a ver televisión. Quieren relajarse. Pero ojo, cuando tenemos un hijo no podemos relajarnos tanto. Entonces el consejo es que si no estamos dispuestos a esto, no tengamos hijos. Doctora, como siempre, muchas gracias. Nunca es tarde para aprender y podemos evitar muchas cosas en la crianza de nuestros hijos. Todo comienza en la casa y todo comienza en ese núcleo tan sagrado que es la familia. Exactamente. Muchísimas gracias. Un abrazo. Doctora, bendiciones y que tenga una excelente semana. Bendiciones.